ahora sí, por favor, les pido silencio. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero les pido atención. Les pido que se puedan concentrar en la palabra del Señor. Hay una porción que Dios tiene para ti, dice la Biblia. Hay una palabra, hay una semilla que se va a sembrar para todos por igual, pero hay una porción única y exclusiva para ti, y eso depende de que estés pendiente en recibirla. Puedes entrar y salir de este lugar igual, o puedes salir de aquí transformado por el poder que la palabra dice que tiene. Depende de ti, no de mí. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Voy a pedirle a alguien que pueda pasar y que lea este pasaje. Alguien que pueda pasar y leerlo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Alguien que se anime, ya viene por ahí Fátima. Paola, viene Paola, bien. ¿Tienes tu Biblia? Perfecto. Desde el 15, toda la parábola del hijo pródigo. ¿Esa qué versión es? Perfecto. Desde el 11, toda la parábola del hijo pródigo, hasta el 32 creo que. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gracias, Paola. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución ni represalias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que mientras tu palabra esta tarde es predicada, es lanzada, Señor, a los corazones de mis hermanos, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer. Oro, Señor, para que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer tanto la atención como la predicación de tu palabra, porque solo tú, Espíritu Santo, tienes el poder y la autoridad para hablarnos y ministrarnos en esta tarde. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Se puede sentar. ¿Cuántos hemos leído sobre el hijo pródigo? Sobre esta parábola, ¿verdad? Yo creo que es una de las parábolas más conocidas de toda la Biblia, que considero que incluso hasta los que no leen la Biblia
habitualmente, incluso los que no son creyentes, por lo menos conocen la historia del hijo pródigo. ¿Sabe de qué va esta parábola? Probablemente cuando tú lees esta historia o esta parábola, automáticamente tu mente se centra en este hijo menor que era un rebelde, en este hijo menor que por un motivo a saber, pues le pide la herencia al padre. La herencia tenemos que entender que solo se da cuando la persona fallece, cuando el padre fallece. Pero este hijo, en un acto de rebeldía, a su padre en vida le dice: hey, dame la herencia. Le está despreciando por completo, le está diciendo: tú para mí estás muerto, no me interesa tu vida, así que dame lo que me corresponde, que yo me voy a ir de aquí. El padre, que ya es mayor y tiene cierta sabiduría, dice: bueno, yo no me voy a poner a discutir con un pequeño. Y dice la Biblia que le da su parte de la herencia, así que este muchachito piensa que se va a comer el mundo, como muchos de nosotros pensábamos cuando teníamos 10, 12, 15, 20 años, y se fue a vivir perdidamente a comerse el mundo, y lo que no se dio cuenta es que el mundo se lo comió a él. La Biblia enseña cómo se gastó toda esta fortuna, toda esta herencia, viviendo perdidamente en fiestas, en discotecas. Literalmente dice la Biblia que se gastó también el dinero con prostitutas, y llegó un momento que es lógico que lo perdió todo. No supo qué hacer con el dinero. La bendición no está en sí en el dinero, sino en saber qué hacer con el dinero. Este muchacho no sabía qué hacer, y al final pues se vio viviendo en una posilga. Una posilga es el lugar donde apacientan los cerdos, y ahí estaba, y dice que incluso quería comer lo que comían los cerdos, ese frutito, las algarrobas, y ni eso le daban. Y entonces se ve en este estado de pobreza, en este estado ya de desesperación, diciendo: no tengo casa, no tengo comida, no tengo dinero. Y entonces elabora un plan, porque esto no es algo que surge espontáneamente. Sí es verdad que la Biblia dice: y volviendo en sí, pero es algo que él calcula, que él al milímetro detalla. Dice: bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a mi padre. Voy a ir a la casa de mi padre. Y prepara la conversación, elabora una conversación con el padre. Dice: bueno, voy a ir y le voy a decir: Padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, así que hazme como a uno de tus jornaleros. Y él lo elabora todo y dice: bueno, está bien, porque él sabe que cuando uno se va de esta manera de la casa, tiene que rogar al padre para volver a entrar. Y entonces dice que él va maquinando por el camino diciendo: bueno, ahora voy a llegar, le voy a decir esto a mi padre. Y de repente, cuando se está acercando a la casa, para su sorpresa, ni siquiera puede decir hola, porque el padre, cuando le ve de lejos, corre para abrazar y recibir a su hijo. Yo creo que ese es uno de los resúmenes que cuando escuchamos la parábola del hijo pródigo nos viene a la mente: la vida perdida de este hijo menor. Pero si esa es tu manera de ver esta historia, si solo te enfocas en esta pequeña historia, te diré que es una manera muy incompleta de ver lo que Jesús quería enseñar. Es una manera muy pobre. ¿Por qué nos centramos únicamente en este personaje? ¿Por qué, si hay más personajes en esta parábola, hay un padre con 2 hijos, nos centramos únicamente en este personaje? Bueno, porque si tú tienes la Reina Valera o probablemente también otras versiones, te vas a dar cuenta que justo encima del versículo 11, ¿qué pone? Hay un título que pone ¿qué? Parábola del hijo pródigo. Y entonces el título ya te pone en sobreaviso de qué va a hablar esa parábola, esa historia que va a contar Jesús, del hijo pródigo. Tenemos que entender algo. Cuando la Biblia fue escrita, cuando los santos hombres de Dios escribieron inspirados, dice la Biblia no estaba dividida en capítulos, ni siquiera en versículos, y mucho menos tenían títulos. La Biblia eran unos rollos, unos pergaminos. Yo puse ahí una foto, si la pueden poner, por favor. Yo puse una foto de cómo eran las Biblias o el Antiguo Testamento. Se conocía como la Biblia. De hecho, puse un ejemplo en la Nueva Traducción Viviente. Dice en Lucas 4:17, cuando a Jesús se le dio la oportunidad de leer la Biblia en una sinagoga, dice, le dieron el rollo del profeta Isaías. No es que fuera un rollo, un plasta leer no, el rollo, entiende qué es esto. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Entonces, antiguamente no tenía la facilidad que nosotros tenemos ahora. Eran 2 rollos que tú tenías que ir desglosando, dándole vueltas, y si querías buscar una parte en concreto, tenías que leerte todo el libro para encontrarlo. No decía, bueno, vete a Isaías, capítulo 50. No, eso no existía para este entonces. Fue en el año 1226, que no vamos a entrar en esto porque ni nos va ni nos viene, pero fue en el año 1226 cuando el arzobispo Stephen Langton hizo la división de la Biblia en capítulos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Él dedicó parte de su vida a estudiar bien la palabra del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y la separó en capítulos. Ya fue más adelante, siglos después, en el 1500 y algo, cuando un judío fue el primero en dividir los capítulos en versículos.
Ya no solamente teníamos los libros, ahora teníamos capítulos, y ahora este hombre 25 años de su vida lo dedicó a separar la Biblia en versículos para nuestra facilidad. Con el pasar del tiempo y para facilitar aún más la lectura bíblica, se han ido añadiendo títulos a las porciones. Ya no solamente tenemos libros, sino capítulos, versículos, y encima cada ciertos versículos nos ponen un título. Pero entendamos una cosa, estos títulos no son inspirados por Dios. No, el Espíritu Santo no inspiró, por ejemplo, en este caso a Lucas para decirle, Lucas escribe la parábola del hijo pródigo. No, eso lo ha hecho el hombre. ¿Quiere decir que está mal? No, yo no te digo ni que esté bien ni que está mal. Lo que sí te estoy diciendo es que no es inspirado. Y todo lo que el hombre mete la mano contiene errores. Y entonces para mí personalmente, no es que la Biblia diga esto, pero para mí, para mi opinión personal, el título El hijo pródigo es un error. Totalmente es un error. Hay más errores, como por ejemplo tú te has leído la historia que no es una parábola, es una historia verdadera de cuando Jesús llega a un lugar llamado Gadara. Dice la Biblia que le sale al encuentro un endemoniado con un montón de demonios que tenía dentro, y entonces el Señor por su poder lo libera y queda libre y su vida es transformada. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Cómo se titula esa historia? El endemoniado gadareno. Y tú dices, hombre, haberle llamado aunque sea el ex endemoniado gadareno. O ponle de título, qué sé yo, el poder libertador de Jesús. Jesús obra un milagro en Gadara, qué sé yo, pero es que ya marcaste al pobre hombre de por vida. Llámalo de otra manera. Entonces tú ya te estás enfocando, le estás dando como más énfasis al demonio que al poder liberador de Jesús. Entonces para mí, yo creo que esto es un error, haber puesto esta parábola como el hijo pródigo. Porque nos focalizamos solo en uno de los 3 personajes que salen en esta parábola. Esta parábola no habla solo de un hijo. La Biblia dice en Lucas 15:11, cuando Jesús comenzó, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar el qué, una historia que salen 3 personajes, que es un padre con 2 hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Así que ya nos está poniendo en sobreaviso de que esta parábola va a tratar de 3 personajes. Pero me gustaría todavía ir un poquito más atrás. No solamente tratar el tema de que eran 3 personajes, no solamente tratar de qué va la parábola, sino por qué Jesús cuenta esta parábola. ¿Por qué la cuenta? Pasa, se levantó un día y dijo, hoy me apetece hablar sobre un hijo rebelde, sobre un padre y sobre un hermano mayor, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué llevó a Jesús? Y esto es muy interesante que lo entendamos. ¿Qué llevó a Jesús para que él narrara esta famosísima historia? Esta famosísima parábola. Vámonos un poquito más atrás, Lucas 15:1, el comienzo de esto. El versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a partir de una base. A Jesús se le acercaban 2 tipos de personas, 2 grupos de personas. En el primer grupo estaban los publicanos, los pecadores. Los publicanos son aquellas personas, los judíos, que se habían vendido al imperio romano y extorsionaban a sus propios compatriotas, a los judíos. Era lo más lamentable. O sea, tú podrías ser un pecador, pero si eras un publicano, eso es lo peor que podías ser para un judío. Por eso no dice solo los pecadores, sino pecadores y publicanos encima. Eso es lo peor de la sociedad. Y dice que se le acercaban al Señor para oírle. Y cuando el Señor ve esto, dice, déjame contar una historia. Y entonces mete a varios personajes, y este grupo de pecadores y de publicanos lo vamos a ver reflejado en el hijo rebelde. En ese hijo que pasaba de las cosas del padre, que vivía perdidamente, que no le interesaba ni el padre ni la casa del padre. Pero después hay otro segundo grupo que Jesús nos dijo. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Los fariseos era una tendencia que había en el judaísmo, que todavía hay, que son radicales de la palabra del Señor. Son los estrictos, y los escribas son los más santos. Los escribas son aquellos que se dedicaban a escribir la palabra del Señor. No había imprenta, no había WhatsApp para mandar versiculitos como hacemos hoy. Había gente dedicada a escribir la palabra del Señor, y esos eran considerados santos. Sus manos eran prodigiosas. Y entonces por una parte estaban los pecadores que se acercaban a oír a Jesús, y los religiosos del momento, los santos del momento. Y este segundo grupo se va a ver reflejado en el hijo mayor, en el otro hijo, que era fiel al padre, que nunca desobedecía, que siempre estaba ahí. Lo primero que quiero resaltar es que los 2 grupos se acercaron a oír la palabra del Señor. Fíjate este versículo, dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas. Sé que con esto me voy a meter en problemas con lo que voy a decir, algunos me van a apedrear,
Y el que no me va a apedrear y va a recibir esta palabra va a entender esta noche lo que es el evangelio. Esto es muy importante que lo entiendas, porque aquí dice que los pecadores se acercaban a oír a Jesús. Que los pecadores y los publicanos se acercaban para escuchar a Jesús. No solo lo hacían los religiosos. No solo venían los creyentes a la iglesia. No solo venían los que tenían temor de Dios. No solo venían los santurrones a oír a Jesús. Sino que todos los pecadores, lo peor de la sociedad, todos los publicanos, dice el texto, venían a escuchar a Jesús. Y date cuenta del énfasis que Lucas hace. No dice simplemente pecadores, sino añade publicanos. Eso es lo peor. ¿Cuál es el peor pecado que se puede cometer para ti? No lo digas, piénsalo. Bueno, pues eso es un publicano para el judío. Es lo peor de lo peor. Y dice, Jesús dijo que se acercaban para escucharle. Me gustaría que te pararas por un momento a imaginar esta escena. Jesús predicando y la clase social alta, los religiosos, los temerosos del Señor, sentados escuchando hablar. Y también estaban ahí los pecadores, los más malvados, los publicanos también escuchando la palabra del Señor, todos acercándose a Jesús sin distinción. Y tú podrás decir, bueno, sí, seguro que eran 2 o 3 pecadores, no tendrían otra cosa que hacer, estarían de amanecida, algún borrachito que pasaba por ahí, y bueno, y se acercaba. La Biblia dice en el versículo 1 que se acercaban a Jesús todos los pecadores y los publicanos, o todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y ese todos es todos. Podríamos ver el original de esta palabra en el hebreo, en el griego, todo lo que tú quieras, pero el significado de este todos es todos, sin excepción. Así que ahí estaba toda una ciudad escuchando al Señor. Creo que el concepto de iglesia de hoy choca un poco con el concepto de iglesia que Jesús quiere. Hoy en día la iglesia es para los creyentes. El programa de la iglesia es para los creyentes. El 90-95% de las actividades que hacemos como iglesia está enfocada en los creyentes, en hacer madurar el cuerpo de Cristo, en edificarnos los unos a los otros. Y cuando Jesús estuvo aquí dice que todos los pecadores estaban también con él. Y él se sentaba, y no solo con publicanos y con pecadores, la Biblia dice en otra parte con borrachos, con prostitutas, y ahí estaba Jesús. Con lo peor de lo peor, ahí estaba el Señor y todos escuchando, todos bebiendo de lo que el Señor estaba contando. Yo creo que las iglesias de hoy estamos tan distantes de lo que el Señor quería. Nos hemos hecho muy exclusivos a la hora de abrir esas puertas. Porque esto solo es para los santos, para los creyentes. Y sí, de vez en cuando a lo mejor entra por ahí un pecador, alguien nuevo, qué sé yo, y sí, gloria a Dios, no es despreciado, no es desechado, pero lo normal, yo cuando vengo ya asocio que Amy va a estar, que Zapata va a estar, o sea, que yo sé quiénes van a estar, porque mi mente asocia que la iglesia es para los santos. Pero cuando Jesús estaba aquí, todos los pecadores se acercaban para escucharle. En Jesús hay lugar para todos. Lo voy a volver a repetir porque creo que no lo has entendido. En Jesús hay lugar para todos. El Señor recibe a todos. A los santos nos recibe. A los que intentamos ser santos nos recibe. Pero a los publicanos también. A los pecadores también el Señor los recibe y los sienta ahí en primera fila para que escuchen la palabra del Señor. ¿Qué sucede? Que cuando los religiosos, los fariseos, los escribas veían no solamente que se acercaban, sino lo peor de todo, que Jesús los recibía, ardían envidia. Se enfadaban, dice el versículo 2 de Lucas 15, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo es posible? No que se acerque, sino que los reciba. Entiendan lo que está pasando aquí. Esto no es cultura española ni cultura latina, esto es cultura judía. Un judío no se acerca a cualquiera. El judío trata a los que no son judíos como perros. ¿Tú sabes esa historia que una mujer sirofenicia, una gentil, se acerca al Señor y le dice, Señor, tengo a mi hija que está gravemente atormentada, libérala? Le dice el Señor, espera un momento. No está bien yo coger ahora aquí el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, dice el Señor. Y la mujer no se ofende porque ese es el trato normal que un judío da. Yo he estado en Jerusalén, a mí me encanta el mundo judío. Y yo cuando veía a los rabinos con sus quijadas, con sus kipás, con sus talí, con esa ropa, y a mí me fascinaba. Entonces yo quería sacarme una foto, entonces me acercaba y el judío me hacía así. Y me miraba para otra parte. Y yo, qué borde este hombre, ¿no? Iba otro y
Y entonces, digo, había uno sentado con una piedrita al lado. Digo, este ya es el mío, por más que haga así. Digo, Damar, yo me siento, tú sacas la foto rápido. Y cuando me vio que yo ya me iba a sentar, él se levantó y se fue. No quería tener trato conmigo porque así es el judío. Si el judío se queda, y más un rabino, Jesús era un rabino, para que te hagas una idea, es como por decir hoy un pastor de la iglesia, es el que enseña. Jesús era un rabino. Si ese rabino se hubiera quedado sentado ahí para que se sacara la foto o para que yo me sacara la foto, está diciendo, yo te acepto como eres, así gentil y todo, con esas pintas mundanales que tienes, te acepto. Yo te acepto así, con esa raya que tú te pones ahí, con esas vestimentas, yo te acepto. Pero no, el judío se levantaba y se iba. El rabino se iba. Y si es una mujer, ni la mira a la cara. Íbamos, el grupo que íbamos por ahí, estaba mi mujer, varias mujeres más, el rabino mirando para otro lado. Y había, en un momento dado, íbamos por una acera, el rabino se cruzó de calle para no cruzarse. La mujer es súper inferior allí en la cultura judía. Entonces a ellos, a los fariseos, a los religiosos, no les impresionaba o no les molestaba que los pecadores se acercasen, sino que Jesús los recibiese y que se sentase a comer con ellos. Sentarse a comer en la cultura judía. Tú no has escuchado el texto de Apocalipsis cuando dice, y entraré y cenaré con él y tú conmigo. Eso es un acto de privilegio que un judío te da. Que tú entres en una casa judía y que te puedas sentar a comer, eso es un privilegio. Eso es que te está diciendo el hombre, yo te acepto totalmente como tú eres. Y la Biblia dice que Jesús los aceptaba y comía con ellos. La Biblia no registra que para sentarse a comer con Jesús tenías primero que dejar tu pecado. La Biblia enfatiza el hecho de que Jesús aceptaba a los pecadores tal cual venían. Nunca me olvidaré de un amigo mío transexual, algunos lo conocen. Él estaba viniendo con nosotros a la iglesia, venía conmigo al grupo de hogar. Yo tuve conversaciones con él, en privado. En público no, en privado. Y él sabía mi postura. Él sabía lo que yo opinaba, él sabía lo que Dios dice, yo se lo decía. Lo tenía y tengo amistad con él. De hecho, cuando él venía a mi grupo de hogar, Pepín estaba también. Él venía sin maquillar, él venía sin escotes, él venía sin nada de eso porque él sabía mi pensamiento, pero nos respetábamos. Y entonces un día, por lo que quiera que sea, yo no estaba ese día en la iglesia, y dice, pues no voy a ir a esta iglesia, voy a ir a otra. Y se fue a otra. Y este hombre tan contento, claro, aquí lo recibíamos con abrazos. Carmen cada vez que lo veía lo abrazaba y lo besaba. Y dice, pues los cristianos son así. Ya. Y entonces este hombre entra vestido con su forma de mujer, de transexual, y entra por la iglesia y dio 2 pasos. Y el pastor, me cuenta él, que el pastor desde el púlpito le dijo, ¡hey! Con esos aretes y estas vestimentas nunca heredarás el reino de los cielos. ¿Qué crees que hizo este hombre? No volver más nunca a la iglesia. A mí me hace pasar esa vergüenza y no vuelvo jamás y nunca a pisar una iglesia. La vergüenza que le hicieron pasar a ese pobre hombre, aparte de la vida que ha tenido de risas y de burlas. Con esos aretes jamás vas a ser recibido por Jesús. Este hombre avergonzado, llorando, se fue y luego me lo contó. Y nunca más pisó una iglesia. Jamás. El problema que yo veo es que a veces los hermanos mayores, los santurrones, desechamos a los pecadores. No nos alegramos de que vengan. Les exigimos que cambien para aceptarlos y recibirlos. Les decimos, está bien, tú puedes venir, pero primero tienes que cambiar. Primero tienes que dejar esto. Primero tienes que dejar de hacer aquello. Primero tienes que comenzar a hacer esto. Yo entiendo que para los que llevan muchos años en el Señor, 20 como yo, 30 como ustedes, 50, 100 años, como hay quienes llevan en el Señor aquí, es difícil de entender que Dios te ame de la misma manera. Tú que llevas 25,000 años sirviendo al Señor, cuesta entender cómo es posible que Dios me ame igual a mí que a un pecador. ¿Cómo es posible que Dios ame y me reciba de la misma manera a mí, que llevo toda mi vida sacrificándome por Jesús, sirviéndole día y noche, aguantando lo inaguantable por amor a su nombre? ¿Y tú me estás diciendo que amas igual a un pecador que viene hoy? Sí. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Hermano, Dios no te ama por lo que haces por Él. Dios te ama antes de que tú estuvieras aquí en el Señor. Dios te ama aún cuando tú eras pecador. No te ama por lo santo que eres, no te ama por la gran Biblia que ahora tienes ahí toda pintorrejeada, leída todos los días, devorada todos los meses que te lees de Génesis y Apocalipsis, que yo lo sé. No te ama por las largas oraciones que todos los días haces, no te ama por los ayunos que tú tienes. El Señor te ama aún cuando eras pecador. Si tú estás intentando comprar el amor del Señor, estás muy equivocado. Si piensas que Dios te ama por lo que haces ahora, déjame decirte que estás perdido, estás perdida. Si piensas que tu servicio es garantía de que Dios te va a seguir amando, estás perdido. ¿Sabes por qué todos los pecadores se acercaban a Jesús? Todos, literalmente, dice la Biblia, porque no se sentían condenados. No había un pastor que decía: ¡hey, tú! Con esos aretes no vas a ir al cielo. No, Jesús no era así. La Biblia dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Dios no ha enviado para condenar, Dios no envió a Jesús para condenar. Él no vino para decir: tú eres un borracho, tú eres una adúltera, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto. Jesús no vino a eso ni lo hizo. Jesús vino para salvar. Y tenía un mensaje de gracia, de poder, de misericordia. Y cuando los pecadores escuchaban eso, que era diferente a los mensajes de los fariseos, todos los publicanos y pecadores ahí estaban rendidos a los pies del Señor. El mensaje de Jesús no era condenatorio hacia el pecador, sino que era un mensaje de salvación, de esperanza, de misericordia. Si te das cuenta, hoy los pecadores no quieren acercarse a Jesús. No quieren. Es raro que un pecador venga, y cuando ya viene es porque está como este hijo pródigo ya, que ni las algarrobas de los cerdos le dan, ya es el último recurso. Estoy tan mal que lo único que me queda es ir a la iglesia, dicen algunos. Estoy tan mal que solo Dios puede sacarme, vamos a Dios. Ya los pecadores no quieren acercarse al Señor. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Jesús? No, Jesús no es el problema. Cualquiera que conoce a Jesús se enamora perdidamente de Él. El pecado no se acercan por pecadores. El pecado no es un obstáculo. Ahí estaban todos los pecadores a los pies del Señor. No me hables de que el pecado es un obstáculo. No. Ahí estaban los pecadores escuchando al Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Los hermanos mayores, los santos, los temerosos del Señor, que no nos alegramos cuando un pecador viene, que no aceptamos al pecador cuando viene. El problema no es ni mucho menos Jesús, ni siquiera el pecado. El problema somos nosotros, que seguimos juzgando y condenando al pecador que entra. Y entonces, cuando Jesús ve esto, no me he ido del tema, cuando Jesús ve esta conducta de los fariseos, cuando Jesús se da cuenta de que los fariseos no se alegran porque el pecador esté ahí, dice: ey, esperen un momento, y le dice: un padre tenía 2 hijos, y le cuenta esta historia. Realmente la historia no está enfocada tanto en el hijo pródigo, que también podemos sacar ricas enseñanzas de ahí, sino que cuando se da cuenta del disparate que están haciendo los religiosos, le dice: esperen un momento, déjeme contarle una historia. Yo desde que tengo uso de razón, el Señor siempre se ha enfocado esta parábola al hijo pródigo o al amor del padre. Y está bien. No es una herejía hablar de eso. No, eso está muy bien, maravilloso. Pero déjame darte un resumen de la realidad de esta parábola. Jesús no está contando tanto una historia de un pecador que se arrepiente y vuelve al Padre, sino que el mensaje va hacia las personas religiosas que no aceptan que los pecadores vengan y se sienten entre ellos. Jesús no está tratando tanto con los inmorales de fuera, sino con los moralistas de dentro. Así que cuando nos enfrentemos a esta parábola, hermano mío, dejemos de mirar tanto hacia afuera y comencemos a mirarnos a nosotros. A los cristianos nos encanta llamar mundanos a los de la calle. Mundanos, impíos, carnales. Es que hay apodos de todo tipo. Y se nos llena la boca: carnal, mundano, pecador, impío, gentil y qué sé yo cuántas cosas más les llamamos. Pero tenemos que dejar de mirar para mirarnos a nosotros mismos. ¿Sabes de qué habla para mí esta parábola?
no habla de un hijo perdido, habla de dos hijos que están perdidos. Lucas 15:11 también dijo, un hombre tenía dos hijos. Es cierto, eso es indudable que el hijo menor hizo las cosas mal, muy mal. Se comportó como un rebelde, como un sinvergüenza. Hizo las cosas fatal. Vivió perdidamente, sumergido en el pecado. Y cuando se ve sin dinero, regresa a la casa del padre. Y por más que el padre le haya perdonado, no podemos justificar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Y él pecó, se equivocó. Está muy mal lo que hiciste. No se puede ni justificar ni minimizar ese pecado. Está mal lo que hizo. Pero con todo eso tenemos que entender que el padre lo perdonó. Y no solo eso, sino que celebró su regreso. Por otra parte está el hijo mayor, aparentemente el hijo perfecto, el santurrón, muchos años sirviendo a Dios sin desobedecerle lo más mínimo. Nunca hubo una queja contra este hermano mayor, pero sin embargo estaba lleno de orgullo, lleno de ira, lleno de envidia y vete tú a saber de cuántas cosas más, ¿verdad? Cuando el hermano mayor se entera de que su hermano pequeño había regresado y que su padre, en vez de castigarlo, de condenarlo, de juzgarlo, lo había recibido y había preparado una fiesta, la Biblia dice que se enfadó. Es tu hermano el que ha regresado. Y sin embargo dice que se enfadó. Lucas 15:27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, dice la Biblia, y no quería entrar a la fiesta. Yo no voy a entrar ahí. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Te das cuenta de la gravedad? Tuvo que ser el padre el que abandonara la fiesta para salir a buscar al santo, al hijo mayor, para convencerle de que entrase en la fiesta. Y cuando va a hablar con él y cuando le dice, mi niño, razona, que es tu hermano, que estaba muerto y ha vivido, que estaba perdido y hoy lo tenemos aquí, gózate y alégrate. En vez de alegrarse, dice la Biblia que se enfada más todavía. Y le dice, pero ¿cómo es eso? Si yo llevo toda la vida contigo y ni siquiera un becerro me has matado. ¿Te das cuenta cómo el problema somos nosotros? No son los pecadores, somos nosotros que no nos alegramos cuando vienen a la iglesia. Al final vemos a un padre que tiene que ir en busca de sus dos hijos. Uno sale, lo abraza, venga, vamos a la fiesta. No, que no soy digno, que entres en la fiesta, hombre. Y al otro, venga, entra. No, que no quiero que entre. El padre invitando a los dos a entrar a la fiesta. Por eso digo que en esta historia hay dos hijos perdidos y no solo uno. Y aquí viene ya lo más impresionante de toda la historia, lo mejor, lo más fuerte. ¿Qué pasó al final? ¿Alguien me podría decir qué pasó al final? Oye, este hermano mayor entró, no entró, se gozó, se enfadó, siguió enfadado con su vida. ¿Qué sucedió? ¿Alguien me lo puede decir? Es una pregunta en serio. ¿Alguien me puede decir qué pasó al final? Es una historia sin final. Jesús paró ahí la historia. Nadie sabe qué pasó. Bueno, es una parábola, pero nadie sabe qué pasó. No se sabe si el hermano mayor entra, no entra. No lo rechazó, pero no, me refiero, ¿entró o no entró? ¿Se alegró o no se alegró? La Biblia lo deja abierto. Jesús dejó esta historia abierta. Porque por desgracia esta parábola sigue a día de hoy. Jesús no pudo cerrar la historia de esta parábola porque esta historia sigue a día de hoy. Sigue habiendo muchos hijos mayores mirando y acusando a los pecadores. Mirándoles y acusando desde fuera, sin mirarse a ellos mismos. Señalando el pecado que ese tiene, que ese arrastra, que ese trae. El olor a pocilga que trae. Y no se mira a sí mismo. ¿Entiende algo? Está tan perdido aquel que anda inmerso en sus pecados como aquel cristiano que condena a un pecador. Están igual de perdidos los dos. El pecador por su pecado y el cristiano por su juicio. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué hablas tanto de los de fuera y tú no te das cuenta que ellos tienen una pajita nada más, un poquito, un palito aquí nada más, y tú tienes una viga que no te deja ni ver? Quien se comporta como el hijo mayor es porque no ha entendido qué es la gracia de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿A cuántos Dios ha dado vida? ¿Cuándo te la dio? ¿Cuando le serviste? No, cuando estabas muerto, inmerso en tu pecado.
Dios me dio vida cuando estaba metido en una pocilga con los cerdos. Dios me dio vida cuando era el más vil pecador de todos ustedes. Y ahí Dios me dio vida, no ahora que le sirvo. Dios me amó y me dio vida cuando yo era un pecador y andaba errante por las calles. Ahí Dios me dio vida, al igual que lo ha hecho contigo. Jesús no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar. ¿Y cómo lo hace? A través de su gracia. Única y exclusivamente a través de su gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, no por méritos. Tú puedes estar 25 años sirviendo como el hermano mayor, que esto no se trata de méritos. Esto no se trata de lo que haces para Dios. Dios te ama igual. Esto se trata de la gracia, de la misericordia de Dios. De algo que nadie, ninguno, ni yo, nadie de los que aquí estamos, ni Mélida, que para mí es la más santa, nadie merece. Por eso dependemos de la gracia de Dios. Por eso dependemos de la misericordia de Dios. Todo es gracias a la gracia. Un comentario bíblico dice que toda la actividad de la vida cristiana, de principio a fin, depende de la gracia. Todo lo que nosotros nos desenvolvemos depende de la gracia. Estamos a expensas de que Dios siga teniendo gracia de nosotros. El otro día una persona me decía, voy a orar para que Dios haga justicia. Y no, yo no me atrevo a orar así, Porque si hace justicia también la va a hacer conmigo. Y yo de santo tengo lo justo, como tú. Todos dependemos de la gracia de Dios. Nada en este mundo puede darnos salvación, ni siquiera estar toda una vida sirviendo como lo hizo el hermano mayor. Es por su gracia, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. Por su gracia Dios te amó cuando estabas inmerso en pecado. Y si hoy eres alguien, y si hoy eres algo dentro de Cristo, y si hoy ya no hueles a pocilga, sino a perfume, y te vistes bien para venir a la iglesia, si hoy eres alguien, si hoy tienes cierto caché, el anillo, hoy tienes los zapatos, hoy comiste el becerro gordo, no te olvides nunca que es gracias a la gracia. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mis méritos, no por mi conocimiento, no por lo que... No, es por la gracia de Dios. Si hoy soy apóstol es por la gracia de Dios, dice Pablo. Entendamos que Dios es un Dios de gracia. Y cuando los cristianos solo nos enfocamos en los pecados de los demás y los despreciamos y los condenamos, es porque nos hemos olvidado de la gracia. Y entonces los perdidos somos nosotros. Cuando Jesús vio a los religiosos del momento con esta actitud, le dijo, no, tengo que contarte una historia. Y le cuenta esta historia del hijo pródigo. Hace años atrás, esto es verídico, un periódico, que ya no hay periódico, no me digas por qué, ya no hay periódico. El otro día necesitaba un par de periódicos, me recorrí todo el de debajo de tu casa, el Sandra, todo. Al final, ¿sabes dónde lo cogí? De la tintorería que estaba ahí, de la lavandería. Había un par de ellos, los cogí. Ya hay periódicos ya. No hay. Y un periódico puso, ¿qué es lo que está mal en el mundo? Quería hacer esa pregunta a sus miles de espectadores. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Y claro, este periódico recibió decenas, centenas de cartas de respuesta. Y todos decían, lo que está mal es la política, unos corruptos, unos ladrones. Lo que está mal es no sé qué, lo que está mal son los narcos, lo que está mal son aquellos, lo que está mal son no sé cuántos. Y todos diciendo, lo que está mal son ese y aquel. Y un religioso de la época llamado Chesterton mandó una carta a este periódico diciendo, lo que está mal soy yo. Yo no puedo acusar a los demás. Lo que está mal en este mundo soy yo. Este hombre entendió lo que es la gracia de Dios, lo que es la bondad de Dios. Y es que a veces la gracia de Dios y su bendición nos puede hacer que somos merecedores de lo que tenemos. Y entonces comenzamos a condenar a los perdidos. Los juzgamos. Condenamos a los pecadores y les juzgamos. Nos creemos merecedores de condenar al homosexual. Aquí tú no puedes venir si eres homosexual. Al divorciado, a la divorciada, tú no puedes. Tú no eres digno, no eres digna. Mírame a mí, siempre casado. Tú no eres digno de estar aquí. A la mujer que aborta le pisamos la cabeza, aparte del mayor sufrimiento que ha tenido ya. ¿Qué has hecho?
y la condenamos, la juzgamos. Al que bebe, al que fuma, al que se droga, al que convive sin estar casado, lo acribillamos contra una pared. Y le decimos, tú no eres digno, estás en fornicación, adúltero, no sirves, no vales para Dios. Y así están que no se quieren acercar al Señor. Así están que ven la iglesia como, ¿para qué voy a ir? ¿Para que se me recuerde lo que sé que estoy haciendo? ¿Para que me avergüence el más? Nos creemos merecedores y no lo somos. Y cuando denominamos como perdidos a esa gente, entonces los perdidos somos nosotros. La iglesia pierde su enfoque totalmente. Por favor, entendamos algo de una vez por todas. Jesús no ha venido para condenar. Jesús no ha venido para condenar. Y si Él dejaba que los pecadores fueran los primeros en sentarse a sus pies, y los recibía y comía con ellos, ¿y quiénes somos nosotros para condenar? Es que Jesús me ha mandado. Jesús no te ha mandado a nada porque Él no lo hace. Yo estoy aquí para defender la sana doctrina y acusar al pecador. Eso te lo has inventado tú, que estás reprimido y amargado, hombre. Jesús ha venido a salvar con amor, con misericordia, con bondad, porque mi Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice la Biblia. Dejemos de una vez por todas ya de condenar a los de fuera. Y vamos a empezar a mirarnos un poquito nosotros. Así lo dijo Pablo en 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Déjate ya de probar al que está afuera, hombre. Pruébate a ti mismo, pruébate a ti misma. Entonces tú podrías decir con este mensaje, ¿entonces qué? ¿Aceptamos el pecado? ¿Aceptamos el pecado? No, el pecado no, al pecador sí. El pecado está mal. Lo mires por donde lo mires, el pecado no se puede aceptar, ni muchísimo menos. Lo que tenemos que aceptar son dos cosas. Lo primero, que tu condenación hacia el pecador jamás le va a salvar. Jamás va a salvar tu condenación. No conozco, es que no conozca, es que no hay ni un solo testimonio en esta tierra de una persona que le haya dicho a otro, tú eres un adúltero, y el adúltero haya dicho, es verdad, y se entrega a Jesús. Ni un solo testimonio. A un borracho, es verdad, y entra por la iglesia y se entrega al Señor. Ni un solo testimonio. La acusación hace que la gente se vaya por esa puerta. Ni un solo testimonio. La verdad es que estoy diciendo la verdad, pero tu verdad está espantando a la gente de Jesús. Acepta que tu condenación no salva. Y lo segundo que tienes que aceptar es que cuando un pecador se acerca a Jesús, es el amor de Dios lo que lo va a cambiar. Nosotros que tanto presumimos de creer en Dios, bueno, pues cree verdaderamente en Dios. Cree que Él tiene el poder de cambiar. Tú no. ¿A quién vamos a cambiar nosotros si no nos hemos cambiado ni nosotros mismos? Si todavía seguimos arrastrando cosas y llevamos 600 siglos en la iglesia. Y todavía seguimos arrastrando debilidades. Cosas ocultas, cosas, historias que a saber, gracias que el Señor nos las tiene ahí tapadas y escondidas, porque si no, aquí no se salva ni uno. Deja que la gente se acerque al Señor, hombre. Que ya Jesús los cambia. Ya su amor los transforma. Tú tranquilo, tú recíbelos, ámalos. Que entren por ahí, si tiene arete, déjalo con arete. Abrázalo. Que ya el Señor le dirá si está bien o si está mal. Ya eso, déjaselo al Señor. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros estamos para hablar de la bondad de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que Cristo murió en una cruz por amor a nosotros y nos ha dado vida eterna si la aceptamos. Para eso estamos nosotros. Para condenar está Satanás. Y ahí estaba Jesús con los pecadores ahí enfrente. Esto es tan bonito, esta escena. ¿A cuántos Dios recibió cuando estábamos inmersos en sus pecados? ¿A cuántos Dios salvó de una muerte segura, de cuando estaban muertos en delitos y pecados? Pues hermano mío, de la misma manera que el Señor ha hecho contigo, ahora ve y haz tú lo mismo. Si a ti Dios te amó aún estando en tus miserias y en tus pecados, ve y haz lo mismo. Vamos a ponernos de pie con los ojos cerrados.